Bienvenidos a la lección número 7 del módulo Aprendiendo a Enseñar de ECA IBEC. El título de la clase de hoy es Pasos para preparar una lección. Comencemos entonces. Seguramente en más de alguna ocasión tú has preparado una lección bíblica para niños, para jóvenes o adultos. Y quizás lo has hecho con un método que te han enseñado anteriormente o tú mismo fuiste aprendiendo cómo dar clases. Pero hoy vamos a aprender algo diferente. Quizás vamos a reafirmar algo que tú ya sabías en estos pasos de planeación de una clase bíblica. Espero que esto sea para tu beneficio y que lo puedas aprovechar en tu ministerio de enseñanza. Pues vamos a comenzar. Los pasos para preparar las lecciones bíblicas. Vamos a recordar que esto de la planeación didáctica se divide en dos partes. Anteriormente se hacía por medio de objetivos y esto estaba enfocado más al conocimiento o al contenido, y aunque tenía ciertas fases y que estas fases nos llevaban hacia una meta por cumplir como maestros, estaba realmente enfocado a que el alumno adquiriera un conocimiento. Y bueno, más adelante, en 1920, se comenzó a hablar sobre el modelo de competencias, planear lecciones por medio de el sistema de competencias. ¿Pero qué es esto? ¿A qué va enfocado? Las competencias van enfocadas a las habilidades y capacidades de una persona, sean niños, jóvenes o adultos. Entonces vamos a ver los dos estilos de planeación de una lección, que en realidad básicamente son lo mismo, pero hay algunas similitudes y algunas diferencias que son importantes que las notemos. Sobre todo el enfoque. El enfoque de los objetivos está en el conocimiento y el enfoque de las competencias está en las habilidades y capacidades del individuo. Veamos entonces que los objetivos, cuando nosotros nos enfocamos en los objetivos, las fases del planeamiento didáctico son los siguientes, y esto lo vamos a ver rápidamente. Vemos que hay 7 fases. Estas 7 fases son el diagnóstico. El diagnóstico nos permite conocer el ambiente de la persona, de niños, jóvenes o adultos a quienes nos vayamos a dirigir. El diagnóstico nos permite conocer no solo al individuo, sino también al contexto donde éste se desarrolla. Si es la familia, la escuela, la iglesia, la comunidad, es importante que nosotros podamos diagnosticar cómo es nuestro grupo objetivo. También en el diagnóstico podemos hablar, no solo conocer el ambiente y al individuo, sino también conocer las necesidades que tienen nuestros alumnos para poder enfocarnos mejor en nuestra lección. También en la planeación de la lección por medio de objetivos vemos la fase de determinación de objetivos, y aquí hablamos también, vamos a verlo más adelante, de 2 clases de objetivos. También vemos en este estilo de planeación la determinación del contenido. Luego vemos la determinación de las actividades que se van a realizar en la lección. También tenemos que tomar en cuenta la determinación de materiales y recursos que vamos a necesitar para poder desarrollar la lección de la mejor manera. Y luego vemos la selección de formas de evaluación. Tenemos que, como maestros, aprender a evaluar si lo que estamos enseñando está llegando a cumplir el propósito o el objetivo que tenemos como maestros, ¿verdad? También en este estilo de planeación está la fase de programación del tiempo. Estas son las 7 fases. Van a ver ustedes más adelante que en realidad hay mucha similitud con la planeación enfocada a las competencias, pero ahorita nos estamos refiriendo a los objetivos, a la planeación de acuerdo a objetivos. Veamos entonces.
El diagnóstico. Rápidamente reconozcamos que el diagnóstico es conocer el ambiente físico, recursos del lugar, qué es lo que está a mi alrededor, ¿verdad? ¿Qué es lo que la persona, el individuo a quien yo me voy a enfocar, qué es lo que hay ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene alrededor? Conocer el ambiente físico, conocer también o investigar sobre el grupo de alumnos. ¿Cómo son mi grupo de alumnos? Si son niños, cuál es la situación socioeconómica, si saben leer, si no saben leer, si son niños por ejemplo, de qué edades, ¿verdad? De 5 a 8 años. ¿Cómo es ese grupo? Conocer al grupo. Conocer las características físicas, emocionales de los jóvenes, de los adultos. Bueno, esto es importante, que diagnostiquemos cómo son ese grupo de alumnos al que nosotros nos vamos a dirigir. También es importante, como dije anteriormente, conocer el contexto familiar y social. Todo esto nos va dando la importancia de a dónde vamos a ir, hacia dónde vamos a llegar. El conocer bien a nuestros alumnos y el ambiente en el que se desarrollan nos ayuda a enfocarnos bien en nuestra enseñanza. También vemos los objetivos. Los objetivos se dividen en dos: el general y objetivos específicos. Los objetivos específicos nos ayudan a cumplir el objetivo general. Y en los objetivos específicos hablamos de cognoscitivo, el objetivo afectivo y el objetivo psicomotor. Sería una clase aparte para hablar de todo esto. Yo solamente estoy hablando de los pasos que vamos siguiendo en la planificación de una lección. Luego se les va a otorgar un material aparte para que ustedes puedan ver cómo son estos objetivos, cómo desarrollarlos, ¿ok? Bueno, sigamos adelante. El tercer paso o la tercera fase de la planeación didáctica, según los objetivos, es el contenido. Decía anteriormente que este estilo de planeación se enfoca mucho al contenido, al conocimiento intelectual, a la teoría. Por eso es importante ponerle en este estilo de planeación la importancia de escoger el texto y estudiarlo detenidamente. Pero, hermanos, yo quiero decirles, como maestros bíblicos, esto nunca lo debemos de obviar, ¿verdad? Siempre lo tenemos que tener presente, escoger bien el texto que se adecúa a las necesidades de mis alumnos y estudiarlo detenidamente. Ustedes anteriormente han recibido ya las clases de cómo preparar una lección bíblica y todos los métodos y herramientas que se pueden utilizar para estudiar la Biblia y de ahí extraer una lección para darla a los alumnos. Entonces, todo esto tiene que ver con el contenido en la planeación de una lección. En cuanto al contenido, también tenemos que aprender a ordenar o bosquejar el pasaje. Ordenar los principios. A ver, ¿qué me está diciendo este texto bíblico? ¿Cómo lo voy a ordenar? Ya extraje los principios y ya los estoy aplicando, ya los interpreté, pero entonces ahora los tengo que ordenar para podérselo dar a mis alumnos. Luego vemos el cuarto paso o la cuarta fase es las actividades. De acuerdo a los objetivos, las actividades no tienen que salir así al azar o espontáneamente, ¿verdad? A ver qué se nos ocurre al dar la clase. No, sino que las actividades también tienen que ser planificadas y también adecuadas al contenido que se les está dando a los alumnos. Luego también tenemos que ver que las actividades se debe de tomar en cuenta el proceso didáctico. ¿Y qué es esto del proceso didáctico? Pues miren, aquí les voy a resumir cuál es este proceso didáctico que se da en una lección. Recordemos que todo es un proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿verdad? Es completo. No solo estoy enseñando, sino que también el alumno está aprendiendo y yo estoy viendo si mi alumno está aprendiendo. Es todo recíproco, ¿verdad? Entonces, este proceso didáctico tiene que ver con la motivación, con la presentación del tema, el desarrollo del tema. Luego vamos a la fijación o integración, que es cómo voy yo a hacer, qué actividades voy a utilizar para que mis alumnos fijen en su mente y en todo su ser ese contenido que yo les estoy dando, ¿verdad? A través de métodos, a través de actividades, dinámicas, etc. Luego viene en este proceso la evaluación y por último la rectificación, ¿verdad? Yo evalúo, pero al final yo me aseguro, rectifico que todo lo que yo quise darle a mis alumnos, ellos realmente lo han podido recibir de una manera adecuada para que al final de cuentas esto sirva para transformar su vida. Al final de cuentas, yo quiero rectificar que mis alumnos han adquirido el conocimiento que yo les impartí de diferentes maneras para que esto ayude a transformar sus vidas. Ese es el objetivo principal, ¿verdad? De dar una lección. En cuanto a la planeación didáctica, vamos a ver el quinto paso también, que es el escoger los materiales y los recursos que yo voy a necesitar. Debemos de tomar en cuenta que estos materiales y los recursos deben tener funcionalidad. ¿Me van a funcionar realmente para la clase que yo voy a dar? Todo lo que yo voy a buscar, si voy a necesitar, por ejemplo, cartulina, si voy a necesitar papel, voy a necesitar pintura, voy a necesitar lápices, papel, lo que sea, realmente esto es funcional para la clase que yo voy a dar, para la lección que yo voy a dar. Y ahí podemos meter muchos más recursos, ¿verdad? También que sean factibles. Hay cosas que nos es difícil conseguirlas, ¿verdad? Pero el maestro debe de aprender a tener todo lo que va a necesitar, tenerlo a la mano, que sea factible conseguirlo, ¿verdad? También que sean adecuados a la enseñanza, que no me distraiga del contenido o de lo que yo quiero darles, ¿verdad? A mis alumnos. La enseñanza que yo les quiero dar es lo principal en cuanto a este estilo de planeación. Y luego vemos que otro paso es la evaluación. Y aquí la evaluación pues me va a ayudar a observar lo que mis alumnos están aprendiendo. Hay diferentes formas de cómo evaluar, ¿verdad? Luego veremos cómo les hacemos llegar una lista de todas estas cosas y más adelante también habrá una clase especialmente para esto. Formas de evaluación. También la evaluación nos ayuda a ver si mis alumnos están aplicando a sus propias vidas lo que yo les estoy enseñando. La exposición es una forma también, ¿verdad?, de cómo yo puedo evaluar, exponer a mis alumnos, que ellos digan lo que están aprendiendo. Y otro método también es preguntas y respuestas. Yo les pregunto, ellos responden. O yo doy una respuesta y ellos me dicen si está bien o está mal. Hay diferentes métodos de evaluación según las edades a las cuales yo me voy a dirigir para dar una clase. Los niños, los jóvenes y adultos aprenden de diferente manera. Entonces tenemos que aprender a evaluarles de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus características. Luego, por último, el séptimo paso de este proceso de planeación, según objetivos, es la programación. Ordenar la lección, esto me ayuda a tener una mente más clara como maestra, ¿verdad? O como maestros, nos ayuda a tener una mente más clara en cuanto al contenido que yo les voy a dar. Entonces, ordenar la lección es importante, no solo en el contenido, sino también en las actividades, dinámicas, etc.
Debemos de tomar en cuenta que la programación del tiempo debe ser un proceso lógico, debe de llevar una secuencia lógica, ¿verdad? Si hay juegos, cantos, si hay dinámicas en la hora de la lección, todo tiene que ser lógico. No importa el orden, puede variar, pero siempre debe de llevar un proceso, un orden lógico. Y por último, vemos que también se debe de cumplir con el orden del proceso didáctico que vimos anteriormente. Bueno, esto es en cuanto a la planeación de las lecciones según el enfoque de objetivos. Ahora, quiero darles aquí un ejemplo, se los voy a hacer llegar en PDF a sus correos o en Classroom. Este es un ejemplo que he usado por muchos años, por varios años, y se me hace muy práctico. Ha ido cambiando, lo hemos ido como simplificando mi esposo y yo. Pero esto me ha ayudado mucho a mí cuando he dado alguna lección, ordenar, ¿verdad? Ese proceso, ese orden lógico de la lección me ayuda. Primero, cómo lograr los objetivos, el general y los específicos. Luego, veo ahí qué métodos y materiales voy a usar. La tercera barra es la lección bíblica. Ahí bosquejeo, ordeno el texto bíblico, ¿verdad? Entonces ahí es donde todo el estudio que he hecho antes del pasaje, ahí lo voy a resumir y lo voy a ordenar en este cuadrito pequeño, pero me ayuda a mí a poderlo dar más simplificado a mis alumnos. Y por último vemos que este es el programa a realizar, ¿verdad? En la clase. Las actividades o métodos de enseñanza y el tiempo. Ahí todo cronometrado, ¿verdad? Y abajo de esa hojita que ustedes ven ahí, hay algunos, dice cómo vas a evaluar la clase. Ahí hay algunas formas de cómo pueden ustedes evaluar si sus alumnos están adquiriendo el conocimiento que se les ha dado. Entremos entonces ahora al segundo estilo de planeación didáctica. Ahora nos vamos a enfocar al estilo de planeación de una lección conforme a las competencias. Veamos aquí, ¿qué vemos en esa imagen? Vemos a una corredora, ¿verdad? Un atleta. Y aquí esto nos da la idea de una persona que es capaz, que tiene la capacidad de competir, ¿verdad? Una corredora, un atleta, se prepara físicamente, se prepara no solo en el sentido del ejercicio del cuerpo, sino también se prepara con su alimentación, se prepara psicológicamente, conoce el deporte y tiene la habilidad de correr, pero lo tiene que ir cada día, ¿verdad? Que sale a entrenar, ella lo va desarrollando. Desde los atletas, desde muy pequeños, todo deportista que va a las grandes ligas de los olímpicos, ¿verdad? Desde muy pequeños empiezan a desarrollar sus habilidades de una forma muy tensa, pero también de una forma disciplinada. Bueno, esto nos da la idea de qué es una competencia. Pero vamos a trasladarlo ahora al campo didáctico y vamos a ver algunos conceptos generales. En el ambiente de la educación, vamos a hablar que las competencias son un conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes. En educación, las competencias son las habilidades y conocimientos que un estudiante o un alumno debe de adquirir para desenvolverse con éxito en la vida personal, profesional y social. Es decir, que cuando nosotros nos enfocamos en una planeación didáctica de una lección según las competencias, nuestro enfoque es que en el alumno, el estudiante, cualquier grupo que sea, niños, jóvenes o adultos, ellos puedan desarrollar esas habilidades y los conocimientos que ya tienen o que van a adquirir para que ellos se desenvuelvan de una manera
más exitosa en todos los campos de su vida, personalmente, profesionalmente y socialmente, es decir, en su comunidad. Vemos también que las competencias se dirige a 3 objetivos. Fíjense que las competencias, cuando hablamos de competencias en la educación, aquí tiene que ver con 3 tipos de conocimientos y se les llaman los 3 saberes. Fíjense, el saber es algo conceptual. Adquirir el conocimiento, reafirmar el conocimiento, porque no siempre se adquiere algo nuevo, pero sí se puede reafirmar, ¿verdad? Entonces, el saber, solamente la palabra saber, habla de conocimiento. Y aquí las competencias en esta área del saber se enfoca a lo conceptual, que la persona, que el individuo que está adquiriendo nuestra enseñanza pueda tener los conceptos que necesita para una transformación de su propia vida en todas las áreas en las que se desenvuelve. También las competencias hablan del saber hacer. Esa es la segunda área en la que se enfoca. El saber hacer, es decir, procedimental. El proceder de las personas. Aquí habla mucho de ya entonces lo que yo adquirí en mi conocimiento lo estoy aplicando, ¿verdad? Lo estoy haciendo en todos los campos en los que yo me desenvuelvo. Esta es la regla de los 3 saberes. Saber, saber hacer y saber ser. Y el saber ser es la actitudinal, es decir, ya con mi actitud, ya todo lo que yo vine adquiriendo en cuanto a conocimiento, la aplicación, eso me hace ser, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien me está enseñando del perdón, yo adquiero el conocimiento del perdón, tengo ya el concepto de lo que es el perdón en mi mente, pero luego yo lo tengo que aplicar, comenzar a aprender a aplicar ese concepto del perdón. Y cuando yo lo estoy cada vez afirmando y aplicando y ejerciendo el perdón en mi propia vida, eso me lleva a ser una persona que sabe perdonar. Y eso es un proceso, ¿verdad? El proceder de las personas. Aquí habla mucho de ya entonces lo que yo adquirí en mi conocimiento lo estoy aplicando, ¿verdad? Lo estoy haciendo en todos los campos en los que yo me desenvuelvo. Esta es la regla de los 3 saberes. Saber, saber hacer y saber ser. Y el saber ser es la actitudinal, es decir, ya con mi actitud, ya todo lo que yo vine adquiriendo en cuanto a conocimiento, la aplicación, eso me hace ser, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien me está enseñando del perdón, yo adquiero el conocimiento del perdón, tengo ya el concepto de lo que es el perdón en mi mente, pero luego yo lo tengo que aplicar, comenzar a aprender a aplicar ese concepto del perdón. Y cuando yo lo estoy cada vez afirmando y aplicando y ejerciendo el perdón en mi propia vida, eso me lleva a ser una persona que sabe perdonar. Y eso es un proceso, ¿verdad? Después de haber repasado los conceptos generales del estilo de planificación didáctica según las competencias, vamos a ver que el maestro, antes de planificar, debe de hacerse estas preguntas. ¿Qué contenido voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Y cuándo voy a enseñar? Y por último, debe de hacerse esta pregunta que dice así: ¿qué, cómo y cuándo voy a evaluar? Con estas 4 preguntas, nosotros vamos a comenzar a planificar y todo lo que vamos a ver es como la respuesta a estas 4 preguntas. Veamos entonces. Yo aquí les estoy presentando un plan así muy fácil, ¿verdad? Que lo traté de simplificar para poder llenar. Así como había un plan
de clase en la planificación didáctica según objetivos, ¿verdad? Que se usaba antes. Ahora, según las competencias, hay una pequeña diferencia solamente, ¿verdad? Pero también esas diferencias nos enfocan a algo muy importante. Veamos entonces este plan para planificar una lección. Le llamo plan a esta hojita que ustedes la van a tener también por PDF y ustedes la van a poder llenar cada vez que hagan una lección. Les va a ser como una herramienta muy útil. Veamos rápidamente. En este plan de lección vemos ciertas barras, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Primero vamos a poner las competencias específicas, ¿verdad? Que tiene que ver con adquirir capacidades y habilidades o desarrollarlas para desenvolverme en un ambiente profesional o social, ¿verdad? Pero más específicamente. Entonces, esto tiene que responder a estas 4 cosas. Son 4 elementos que debemos de poner aquí al desarrollar mi objetivo, por decirlo de esta manera. Debe de tener un verbo presente, debe de tener un objeto o conocimiento que yo quiero dar a mis alumnos. La situación tiene que tener este elemento de la situación, se refiere en qué lugar, ¿verdad? En qué contexto se va a realizar lo que yo le estoy dando a mis alumnos o el conocimiento que ellos van a adquirir, en qué contexto. Más adelante vamos a darles una clase específica de esto, ¿verdad? Para que ustedes puedan desarrollarlo de la mejor manera. Y otro elemento de esta barra, ¿verdad? Es intención o finalidad. ¿Qué es lo que yo quiero lograr que mis alumnos puedan hacer? Aquí yo me estoy enfocando no solo en lo que yo quiero, sino también como maestro, ¿verdad? Sino que también me estoy enfocando en lo que el alumno va a desarrollar. ¿Qué capacidad, qué habilidad el alumno va a desarrollar para poner en práctica el conocimiento que se le ha dado? Luego está la otra barra que se refiere a los saberes. Y aquí está el saber, hacer y ser. Lo resumí así, ¿verdad? Para hacerlo más fácil. En el saber, que tiene que ver con el conocimiento, aquí vemos el desarrollo de la parte conceptual. Es buscar verbos, aquí voy a escribir verbos para escribir los objetivos, que fijen este saber. Por ejemplo, podríamos decir que el alumno busque o identifique, que el alumno conozca acerca del perdón. Ese es un ejemplo. Luego, el hacer. Aquí en esta barra pequeña, que es un subtema de los saberes, ¿verdad? El hacer, saber hacer. Es el desarrollo de la parte procedimental. Aquí me voy a enfocar a qué es lo que el alumno debe de poner en práctica. Por ejemplo, ¿para qué sirve la teoría que adquirió el alumno? Entonces, si yo le estoy hablando del perdón, entonces en esta barra yo podría poner un verbo, algo así como, o que diga, bueno, que el alumno perdone a su amigo que le ofendió, ¿verdad? Ya conoció del perdón, ya adquirió el conocimiento del perdón, ahora lo vamos a llevar al alumno a que lo empiece a hacer, a practicar, a desarrollar esa habilidad, ¿verdad? Luego el desarrollo de la parte actitudinal. Luego el desarrollo de la parte actitudinal, que tiene que ver con el ser, saber ser. Esto es la integración del conocimiento y de la práctica que ya ha venido teniendo el alumno, ¿verdad? Esto lo va a integrar a su conducta para que ya de ahora en adelante él pueda ser una persona que siga desarrollando esa habilidad, pero que sea una persona reconocida como una persona que sabe perdonar. Y que él mismo sepa que se está convirtiendo en una persona que sabe perdonar. No sé si ustedes han ido captando o siguiendo esta secuencia del saber, el saber hacer
y el saber ser. Luego, vamos a ver que en esta planificación, el otro paso es plantear estrategias. Y vamos a plantear estrategias como, por ejemplo, vamos a usar métodos didácticos. Aquí hay una infinidad de métodos didácticos que podemos utilizar según las edades, ¿verdad? No es lo mismo trabajar con niños, con jóvenes o con adultos. A un adulto no se le puede tratar como niño ni a un niño como adulto. Entonces vamos a buscarnos, vamos a capacitar, vamos a tratar de aprender más acerca de los métodos didácticos. También de actividades lúdicas, ¿verdad? Actividades lúdicas que ayuden al conocimiento, a fijar y a integrar el conocimiento que estoy adquiriendo. En la Ciudad de México, bueno, nosotros vivimos muchos años en Guadalajara y ahí creció nuestro hijo, nació y creció allá. Y era muy común encontrar muchas ludotecas. De hecho, nuestro hijo, él estuvo en una ludoteca por aproximadamente 2 años antes de entrar a lo que allá le llaman el maternal, ¿verdad? Al ciclo preescolar. De 1 a 3 años, él estuvo en una ludoteca y eso era algo muy común allá. Que los niños aprenden a través del juego, a través de jugar. Ellos adquieren conocimiento, lo integran en su vida a través del juego. A esto nos referimos con actividades lúdicas. También dinámicas de aprendizaje, herramientas de aprendizaje, como algunos dicen. Entonces, podemos planificar todo esto en nuestra lección para que el conocimiento que nosotros estamos otorgando también sea de gran provecho y lo puedan integrar en la vida de los alumnos. Luego vamos a planificar recursos y medios didácticos, los recursos humanos, con quién cuento, con cuántos maestros, cuántos somos los del equipo de maestros, somos 2, soy solo yo o habemos un equipo de 10, ¿verdad? ¿Con quiénes cuento? ¿Cuál es el recurso humano? ¿Cuáles son los medios humanos con los que yo estoy teniendo apoyo, ¿verdad? Para poder dar una lección. Los recursos didácticos. Tenemos que ver qué cosas me pueden ayudar. ¿Qué es lo que yo tengo a la mano? Como vimos anteriormente, que los recursos sean factibles, ¿verdad? Que los podamos conseguir fácilmente. O por lo menos tenerlos ya en el lugar donde los vamos a utilizar. Los recursos físicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo es el salón? Hay sillas, hay una mesa, todo eso, lo que yo voy a utilizar en mi lección lo tengo que tener en el momento en que yo ya voy a dar la clase. No salir corriendo a buscar las cosas, porque esto nos distorsiona a veces toda la hora de la clase, ¿verdad? Tenemos que tener todo a tiempo. La ejecución, ¿cuánto tiempo voy a utilizar para dar la lección, ¿verdad? Ahí es bueno poner una programación. Yo sugiero, ¿verdad?, que sean específicos para un mejor control del tiempo. Porque si no se nos va el tiempo en una sola dinámica o en una sola lección, en lo que estoy dando teóricamente, y ahí se me puede ir toda la hora, todo el tiempo que me dieron. Entonces, si nosotros aprendemos a planificar una lección, eso nos ayuda para ser más efectivos y eficaces a la hora de dar una lección. Y por último, la evaluación. Aunque la evaluación, aunque tengo la barra de último, no quiere decir que durante todo el desarrollo de la clase yo puedo estar evaluando, yo puedo estar observando, puedo estar preguntando, puedo estar haciendo dinámicas de evaluar. Y más adelante vamos a recibir una clase sobre esto. Bueno, esto es, en resumen, el plan de una lección según el estilo de competencias. Y ustedes van a recibir una hoja en PDF tal como está aquí, para que les quede como una herramienta para cuando deben de planificar su lección. Para mí ha sido un placer, un gusto poder compartir con ustedes este tema. Yo he aprendido, créanme que he aprendido al igual que ustedes, reafirmando conocimientos, adquiriendo nuevo conocimiento,
pero espero que esto sea una herramienta para su ministerio de enseñanza, para su aprovechamiento personal también. Y que Dios les bendiga. Cualquier duda, siempre estamos a las órdenes. Y gracias por poner atención a esta lección.